Hoy vamos a hacer el reto de un viaje en barco desde Italia a España. Estoy por emprender un apasionante viaje en barco desde la pintoresca ciudad de Civitavecchia, Italia, hasta la vibrante ciudad de Barcelona, en España. Este crucero llamado Barcelona será mi transporte durante esta aventura de 24 horas. Pero no voy a dormir en un camarote, que eso sería lo más fácil. Tengo que dormir donde se pueda. En lugar de la comodidad de un camarote, he decidido desafiarme a mí mismo y dormir en cualquier lugar disponible a bordo del barco. Podría ser sobre un suave sofá, en un cómodo asiento o incluso tirado en el suelo. Esta experiencia promete ser una verdadera exploración de los rincones y recovecos del navío. Otra condición es que no se puede comer nada del barco. Ya hice la compra en el súper y llevo pan sándwich y embutidos y agua. Así que con eso tengo que aguantar 24 horas. Bueno, igual hago una excepción y por la mañana me pido un café, que es importante. Entonces, con eso, mañana a la noche vamos a estar en Barcelona. Ahora son las 11, espero llegar a las 11 de mañana. El barco tiene pinta de chulo, ¿eh? A ver por dentro. Ya estamos dentro del barco y esto es la cafetería. Y por aquí hay asientos posibles para dormir, pero ¿qué va? En estos no se puede. Si te acuestas ahí, tiene los soportes de los brazos que no se pueden quitar. Bueno, vamos a seguir allí al fondo que hay. Creo que hay otra cafetería. Esto debe ser un restaurante bastante grandecillo. Y este otro restaurante más, así que tiene dos restaurantes. Sitio que no vamos a venir para nada, porque tenemos que comer del súper, de la comida del súper, de los bocatas. Y con lo bien que huele este sitio, huele a comida recién hecha. Bueno, vamos a seguir buscando un sitio para dormir hoy. Creo que en esta planta no va a haber nada. Y aquí está la sala de butacas. ¿Qué pasa? Que hace un frío enorme porque tienen el aire acondicionado a toda caña. Y está frío, ¿eh? Ya que tengo el colchón hinchable, pues vamos a aprovecharlo y tirarlo por aquí en el suelo y dormir lo mejor que se pueda. A ver si hay otro sitio más caliente, que este no me ha gustado. Mira qué pasillo infinito, que casi no se ve el final, ¿eh? Y para este lado giramos. Y lo mismo, por allá viene un señor, si se puede ver. Y esto es la cubierta del barco, la parte de arriba. Estoy algo cansado de subir las escaleras. Aquí hay una piscina que debe hacer años que no se usó, que está sin agua y no tiene actividad. Allí hay un pequeño bar para tomarte algo si hace sol. Buen sitio, es una buena terraza aquí. Aquí hay sofás, pero por todos los lados se puede dormir perfectamente. Es el bar discoteca o algo así. Este sería el sitio más idóneo para dormir del barco, pero resulta que lo cierran a medianoche, así que faltaba
media horita para cerrarlo. En esos sofás ibas a dormir estupendamente. Mientras seguía recorriendo el interior del barco, buscaba desesperadamente un rincón cómodo donde poder descansar. Examiné con detenimiento cada uno de los espacios, desde los camarotes hasta los pasillos, pero nada parecía adecuado para pasar la noche. Finalmente, mi mirada se posó en el salón de butacas, que si bien no era el lugar más acogedor, parecía ser la mejor opción disponible. Con un suspiro de resignación me preparé para acomodarme lo mejor posible en uno de esos incómodos espacios, sabiendo que sería una noche larga y difícil. Bueno, pues aquí son las 6:30 de la mañana y pude dormir muy malamente. Igual unas 6 horas por ahí, porque me despertaba muchísimo con el frío y lo incómodo que era el suelo. Pero bueno, algo se pudo dormir. Voy a ver ahora si se puede tomar un café por ahí en la cafetería. Pues aquí dentro igual dormía mejor, ¿eh? Bueno, esto ya me alegra más el día. Un cafecito caliente, eso es recuperación instantánea. Son los reclamos que tienen en el barco para que vayas a la cafetería, para que te dé más hambre. Y mira la hamburguesa, qué pintaza, sí señor. Después lo que pides va a ser otra, pero bueno, la foto es esta. No me parece bien, es la temperatura del barco, está súper frío todo. Tienen el aire acondicionado a mucho frío. No sé qué finalidad tiene eso. Y ahora pues nada, me estoy empezando a marear un poco con el meneo del barco. A ver si puedo aguantar. Creo que me voy a dormir otro poco, a ver si duermo media hora más por lo menos. Pero antes vamos a tomar un rico crostatín que traje del súper. Tan ricos, muy buenos. Estos son de chocolate, pero son mejores los de mermelada, de albaricoque o algo así. Estaba fijando en el suelo donde dormí y está llenito de polvo. Al iluminar el suelo con la linterna de mi teléfono pude observar que estaba cubierto de mucha suciedad. Por eso notaba el pelo de mi cabeza un poco polvoriento. El ambiente se sentía con falta de limpieza, como si nadie hubiera recogido ni barrido ese espacio en mucho tiempo. La luz de la linterna resaltaba cada pequeña gota de mugre en el suelo, dándole una apariencia muy descuidada. Pues son ya las 1:30 de la tarde
debo llevar unas 15 horas de viaje. Lo único que hago es dormir. Doy 4 pasos y ya me siento ahí en un sofá de estos y ya me quedo rendido. Después me cambio al otro, otra vez a dormir. Mira que aún no fui ni a la cubierta a ver el tiempo ni nada, tío. No tengo ganas. Como hay que subir ahí unas escaleras, ya ni apetece. Ya comí algo antes, ¿eh? Comí ya un sándwich de jamón. Pero ni ganas de grabarlo tuve, porque estaba hecho polvo. Pues segundo bocata del día, este sándwich de salami con queso. Como el pan es muy pequeño, le pongo pues 3 trozos. Y así cunde un poco más. Vamos allá. Está bueno. Aquí el salchichón se llama salami, pero es básicamente salchichón. Está bueno, como el español igual. Pues en Italia puedes disfrutar de una deliciosa galleta conocida como crostatine. Estas suaves y crujientes delicias pueden estar rellenas de chocolate o con aromático sabor de albaricoque. Ahora sí, ya con más energía, ya recuperé un poco de fuerza para ir a la azotea o a la cubierta. Vamos arriba. Por aquí no se ve mucha gente. Deben de estar en la hora de la siesta, como son las 4 de la tarde. Pero esto dentro de una hora se va a llenar, ¿eh? Y menos mal que el mar está calmita, no tiene mucho oleaje. Si no, imagínate el movimiento del barco. Sería totalmente diferente. Allí hay como un resplandor del sol que hace un efecto muy brillante. Quiero ir a recoger las cosas. Como ya son las 4 y pico, creo que faltan muchas. Faltan más de 6 horas para llegar. Pero bueno, quiero hacer algo para no hacerlas después a última hora. Total, tiempo hay de sobra, pero bueno, por hacer algo. Aquí fue donde dormí, bastante regular. Pues nada, voy a recoger esto, coger el cargador y llevarlo para arriba. Hello. ¿Desagüe? Como llevaba ya 2 días sin tomar una ducha y durmiendo incómodamente en el suelo del barco, finalmente decidí que era momento de refrescarme. Así que me dirigí a recepción preguntando a los tripulantes dónde podría encontrarlas. Estaba ansioso por sentir el agua tibia recorriendo mi cuerpo, quitando la suciedad y el cansancio acumulados después de 2 días sin asearme adecuadamente, pero no pudo ser. Bueno, pues lo que me temía es cierto, que no hay ducha, tío. Pues qué fallo. Ya podían tener un par de duchas ahí. La cantidad de espacio que tienen es que después de 24 horas aquí necesitas la ducha, sí o sí.
nos hemos quedado con las ganas. Y después del no rotundo de las duchas, acaban de decir que falta 2 horas para llegar a puerto. Entonces me vine hasta aquí, hasta la discoteca, se puede llamar esto, o sala de shows, y hay un señor tocando la trompeta que no lo hace mal. Nada, falta media hora para llegar a puerto y mira ahora el ambiente que hay en cafetería. Esto está hasta arriba. Hay gente aquí, pero vamos. Y al fin, ya llegando a puerto, ya se ven ahí todas las luces de los edificios. Pues después de casi 23 horas de viaje. Vaya pasada. Y parece que no llueve, ojalá que no llueva. Bueno, lo peor que podía pasar en Barcelona es que llueva hoy. Y como tengo que ir en la moto, me voy a mojar entero. Qué pasada. Y llueve bastante, con ganas. Listos para salir con esta mojadura que está cayendo en Barcelona. Vamos a flipar. Mola el sonido que tienen. Petardean bien, ¿eh? Y nos vemos muy pronto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like, te suscribes al canal y nos vemos en la próxima aventura. Un beso para todos. Chao, chao.